Hola y bienvenido a nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Hoy tenemos mucho que cubrir, vamos a ver capítulos 8 y 9, entonces agarra sus Biblias y vamos a comenzar. Si recuerdas, el capítulo 7 fue como una paréntesis entre capítulo 6 y capítulo 8 que vamos a ver hoy, porque terminamos capítulo 6 viendo el libro y los 7 sellos. Y capítulo 8 comienza con el séptimo sello siendo abierto. Entonces, ahí es donde vamos a comenzar. Pero es interesante que comenzamos nuestro estudio en Apocalipsis, o en el principio, vimos las 7 cartas a las 7 iglesias. Y casi cada carta tenía una exhortación de arrepentirse de nuestros pecados. Y por la persona que no quiere arrepentirse, esta persona va a enfrentar los 7 sellos y 7 trompetas y las 7 copas del juicio de Dios. Entonces es mi deseo y es mi oración que el estudio de hoy va a ser un recordatorio para nosotros de la necesidad por el arrepentimiento. Necesitamos arrepentir de nuestros pecados para poder estar en una relación recta con Dios. Entonces comenzamos en Apocalipsis 8, versículo 1. Juan dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Entonces ahí vemos el séptimo sello. Y lo que sigue es media hora de un silencio absoluto. Eso es impresionante, piénsalo. Si hay un silencio por un minuto, es algo extraño, pero aquí tenemos media hora de silencio. Y aquí vemos un contraste muy fuerte con la celebración que acabamos de ver en capítulo 7. Recuérdese, en capítulo 7 hubo una gran fiesta en el cielo y celebración y adoración a Dios, dando gracias por la salvación de las multitudes que fueron salvos, por la salvación de las multitudes que salieron de la tribulación. Aquí es totalmente lo opuesto, no es una fiesta, no es una celebración, ni están viendo la salvación, sino eso es un momento muy serio de silencio reverencial, porque hay un juicio por venir. No es salvación, es lo contrario, es la ira de Dios siendo derramado. Algunos han comparado esta cena, y estamos en el mismo lugar, estamos delante del trono, estamos en el cielo como en capítulo 7, pero ahora ha cambiado el ambiente, podemos decir. Y ha sido como ejemplo, es cuando un juez entra en el corte y está a punto de dar la sentencia o el veredicto del culpable. También ha sido comparado a la calma antes de la tormenta, porque como vamos a ver, viene una tormenta bastante fuerte. Y dice en versículo 2, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Entonces aquí tenemos el inicio de las 7 trompetas, las o los. Ahora quiero notar que aquí las trompetas son diferentes que la trompeta que vimos en 1 Corintios 15, en 1 Tesalonicenses 4 y en Apocalipsis 4. Y en todos estos textos, la trompeta es una referencia, está relacionado con el rapto de la iglesia. Esas trompetas aquí en Apocalipsis son diferentes, tienen diferente propósito, es un diferente tiempo y no son igual. Entonces no quiero que se confundan con el último trompeta en 1 Corintios, por ejemplo, con el séptimo trompeta en Apocalipsis. No es igual. ¿Por qué?
una trompeta está proclamando la gloria, es la salvación, es el rapto de la iglesia. El otro trompeta trae el juicio. Uno es de Dios, en 1 Corintios 15 dice trompeta de Dios. El otro son de ángeles. Uno es en un momento, dice en Corintios. Los otros son sobre un periodo de tiempo. Entonces hay muchas diferencias, no hay que confundirlos pensando que son lo mismo o igual. Y en versículo 3 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces podemos ver que aquí comienza el principio es el principio de algo muy fuerte que es por venir. Y en versículo 6 dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Así aquí es la introducción de las 7 trompetas. Y dice en versículo 7, el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Entonces en esta primera trompeta vemos la destrucción de una tercera parte de la tierra, los árboles y el pasto. Y eso posiblemente puede ser el resultado de los volcanes, porque ya hemos tenido varios terremotos muy fuertes, y a veces los terremotos provocan los volcanes, y los volcanes pueden hacer una destrucción increíble, sobre todo sobre la tierra y los árboles y el pasto, porque quema todo lo que lo toca. Y interesante, un ejemplo nada más muy pequeño, pero este año hemos visto fuegos, incendios bastante grandes, enormes, en la parte occidente de los Estados Unidos. Y cada año parece que es peor que el año anterior. Y este año ha sido lo peor todavía, pero no es nada en comparación a lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis. Un tercer parte del mundo, o un tercer del mundo. Así no es una región o un país nada más, es una tercera sección del globo. Entonces es algo bien destructiva. Y siguiendo en versículo 8 dice, el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Entonces la segunda trompeta afecta el mar y todo lo que hay dentro del mar. Una tercera parte se hizo como sangre. Una tercera parte de los pescados murieron. Una tercera parte de los naves fueron destruidos. Posiblemente cuando dice como una gran montaña, puede ser algo como un meteor. Meteor, creo que es meteor que sale o que viene de los cielos y cae sobre la tierra y puede hacer mucha destrucción dependiendo en el tamaño. Siguiendo en versículo 10, dice, el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de aguas. Y el nombre de la estrella es Ajeno. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajeno,
y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Entonces, la tercera trompeta afecta el agua potable, el agua que bebemos, los lagos, los ríos. Y dice que fue una gran estrella, dice que tiene una antorcha, como una antorcha. Entonces quizás creo que se llama comet, que cayó del cielo otra vez, pero esta vez impactó el agua que el hombre bebe y se llamaba ajeno, y eso quiere decir amargura. Y interesante porque y dice que muchos murieron por eso. En Hebreos 12, versículo 15, dice que una raíz de amargura contamina a muchos. El contexto de Hebreos habla de nuestro corazón. Cuando tenemos amargura en nuestro corazón, nosotros estamos contaminados y vamos a contaminar los a nuestro alrededor. Aquí en el contexto de Apocalipsis 8 está hablando de una amargura física o literal, pero en los dos, si es en el cuerpo o si es en el corazón, es venenoso, contamina en ambos casos y te lleva a la muerte. Eso es lo que hace el pecado, eso es lo que hace la amargura que estamos viendo aquí, que es literal, que impactó las aguas. Siguiendo en versículo 12, dice, y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Entonces aquí vemos el cielo impactado, y una tercera parte del sol, de la luna, de las estrellas, fueron oscuros. Entonces eso impactó no nada más la luz durante el día, sino también va a impactar la temperatura, va a impactar el clima, porque si quitas una tercera parte del poder del sol, va a ser muy frío aquí en la tierra. Ahora, esos primeros 4 trompetas, como vimos, impactaron el ambiente, impactaron la tierra, el mar, el agua potable y el cielo. Y claro, todos esos impactan la capacidad del hombre para poder vivir. Y eso fue horrible, o va a ser horrible, porque es futuro todavía. Pero como vamos a ver de aquí, las cosas solo se ponen peor. Y por eso versículo 13, que dice, y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, 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 de los que mueren en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Entonces aquí vemos una advertencia. El ángel diciendo, ay, 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 no nada más una vez, sino 3 veces, posiblemente porque faltan 3 trompetas todavía. Esta palabra ay significa calamidad, es que cosas horribles son por venir. Y es una advertencia que las siguientes 3 trompetas va a ser peor que los primeros 4 trompetas. Pero ¿por qué una advertencia en medio de todo eso? Porque aquí vemos la gracia de Dios. Porque todavía hay un en medio de la tribulación, hay un en medio de todo esto, el juicio. Todavía Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Y de eso se trata el texto de hoy, el arrepentimiento y la necesidad por eso. Y por eso hay advertencias para dar a los hombres la oportunidad de arrepentirse, porque las cosas, piensas que son malos, van a ser peores. Siguiendo ahora, comenzando en capítulo 9, versículo 1, dice, el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra,
y se le dio la llave del pozo del abismo, perdón. Aquí vemos una estrella que cayó del cielo a la tierra. Dice que a él fue dado la llave. Entonces vemos que eso no es una estrella, sino es un ser, creemos que es Satanás, probablemente es Satanás. En Isaías 14, versículo 12, y también en Lucas 10, versículo 18, hace una referencia a Satanás y cómo cayó del cielo a la tierra. Y dice que cayó o le dio la llave del abismo. Y este abismo, si recuerdas la historia en Lucas capítulo 8, es el lugar donde los demonios no quisieran ir, drogaran a Jesús, estuvieran en un hombre y Dios le echó afuera y los demonios drogaron a Jesús, que no nos manda al abismo, por favor. Entonces, si recuerdas, Dios los envió a los puercos y los puercos se fueron y cayeron sobre el monte. Y también en 2 de Pedro 2, sabemos que el abismo es el lugar, es como un cárcel, una prisión por los ángeles caídos. Y ahí están en cadenas. Pero aquí vemos que esta estrella que dice que cayó del cielo, se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces, ¿qué crees que hizo? Pues obvio, fue en versículo 2, y abrió el pozo del abismo. Y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se escurrió el sol y el aire por el humo del pozo. Siguiendo en versículo 3 dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces aquí vemos que creemos que fue Satanás que abrió el abismo y subió humo y salieron estos langostas y tenían poder como escorpiones o aquí se dice alacranes. Creemos que esos son demonios. Basado en el texto que mencioné en 2 de Pedro 2, es donde los ángeles que cayeron estuvieron. Ahora están libres porque abrió la puerta. Y fueron mandados a no dañar los árboles ni las cosas verdes. Eso es lo que hacen. En inglés la palabra es locusts. Eso es un insecto que comen los árboles y las cosas verdes. Pero aquí dice no, y también no pueden tocar los que no tienen el sello en sus frentes, que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes, en versículo 4. Entonces, recuerdas de capítulo 7, vimos el sello de Dios y los 744,000 hombres fueron sellados en sus frentes con el sello de Dios. ¿Quiénes son? No son la iglesia, son los hijos de Israel, representando los 12 tribus de Israel. Y aquí vemos que son protegidos. Los demonios no pueden tocarlos, no pueden molestarlos. Vienen para causar destrucción, pero no a este grupo que tienen el sello de Dios. En versículo 5 dice, y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscaron la muerte, pero no lo hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. No pueden ni morir en estos días. Aunque las cosas son tan horribles, no pueden escapar. Y dice en versículos 7 a 10, es una descripción. Dice, el aspecto de las langostas era semejante
a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas y tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Entonces vemos aquí que una descripción de cómo se veían estos que creemos son demonios. Y en versículo 11, un versículo interesante, dice, y tenían por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abaddon y en griego Apolión. Entonces estos nombres significan destrucción o destruir. Y eso es totalmente lógico, porque en Juan 10:10 Jesús dijo que el enemigo, Satanás, vino para destruir. Entonces, claro que tiene un nombre de destrucción. Siguiendo, vamos a ver otro trompeta en versículo 13. Dice, primero versículo 12 dice, el primer ay pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. Versículo 13, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. En este versículo vemos el sexto trompeta y diciendo que ya puede soltar los 4 ángeles en el río Eufrates. Esos son ángeles caídos, como vamos a ver en un momento, vienen para matar. No son ángeles de Dios, sino son parte del ejército del enemigo, de Satanás. Y interesante, el río Eufrates es uno de los 4 ríos mencionados en el jardín, en el huerto, en Génesis 2, donde estuvo Adán y Eva. En Génesis 2, versículo 14, menciona este río por nombre. Y también esta región del mundo es donde era el torre de Babel. Y de esta región ha venido muchas religiones falsos y paganos. Entonces tiene sentido que hay 4 ángeles del enemigo atados ahí, pero listos para ser soltados, para que puedan hacer aún más destrucción. Y siguiendo en versículo 15, dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Entonces en versículo 15 vemos que Dios tiene un tiempo muy específico por cada cosa que sucede. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios tiene su tiempo. Y su tiempo también incluye cosas que suceden en tu vida y en mi vida. Y por eso está tan importante estar esperando por Dios y esperando en Dios, porque su tiempo es perfecto. Entonces no queremos estar adelante de Dios, ni queremos estar atrasado de Dios. Queremos estar caminando con Dios, haciendo su voluntad que es perfecto y esperando en su tiempo que suceden las cosas, que también su tiempo es perfecto. Pero también dice en versículo 15 que fueron a matar la tercera parte de los hombres. Eso es, ni podemos imaginar. Hemos visto una tercera parte de la tierra destruido con las trompetas. Una tercera parte del mar destruido y los pescados. Una tercera parte del agua potable que el hombre necesita para sostener la vida. Y una tercera parte del cielo. Pero ahora una tercera parte del ser humano, de la población.
Y toma en cuenta que eso es más del cuarto de la población que fueron matados en Apocalipsis 4, o digo Apocalipsis 6, versículo 8. Entonces en Apocalipsis 6 mataron un cuarto de la población y aquí matan un tercer de la población que quedó. Ahora, si tomas un cuarto de la población y sumas una tercera parte de la población, tienes la mitad de la población ya están muertos. Y no estamos terminados todavía con la tribulación. Eso es qué tan horrible, eso es la intensidad de este tiempo cuando Dios está derramando su ira sobre la tierra. Y por eso no quieres estar aquí. Quieres arrepentir de tus pecados, recibir a Cristo como tu Señor y Salvador para que puedas evitar este tiempo y estar en el cielo con la iglesia delante del trono de Dios. Mencioné en un estudio en capítulo 6 que hoy la población del mundo es aproximadamente 8 billones de personas. Entonces, quita la mitad de esto en la muerte y no estamos incluyendo el rapto, pero estamos viendo más o menos 4 billones de personas que van a perder sus vidas en este tiempo. Y como mencioné, no hemos acabado todavía con los juicios de Dios. Entonces, siguiendo en versículo 16, dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Aquí Juan nos da un número muy específico. No dijo muchos, no dijo millones y millones, sino nos dio un número muy específico, muy exacto. Ahora, algunos interpretan este versículo como un ejército humano y lo relacionan con los reyes del oriente que vamos a ver en capítulo 16 en un estudio futuro. Otros interpretan este versículo como demonios que salieron del abismo. Yo creo que en el contexto esta segunda interpretación tiene más sentido, que son demonios. Pero cualquier que sea, humanos o demonios, traen una destrucción impresionante, increíble, que es difícil aún comprender. Y en versículo 17, dice, así vi en visión los caballos y su jinete, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por esas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Entonces, más versículos de descripción. Juan está ayudándonos a tener una visión de cómo es todo eso, cómo se ve, y se ve muy feo, la verdad. Pero la cosa, después de todo eso, es destrucción que ni podemos comprender porque está tan enorme, tan grande. Versículo 20, en inglés, versículo 20 comienza con la palabra pero. En español comienza con la palabra y. Pero me gusta pero porque nos da un contraste o nos llama la atención que pone atención aquí. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Este versículo me impresiona aún más de los demás, porque vemos que después de esto, viendo toda esta distracción, el hombre aún todavía no quiso
arrepentirse, ni aún así se arrepintieran de sus pecados, dice. Y dice de las obras de sus manos. Y eso nos indica que escogieron la idolatría sobre el arrepentimiento. La idolatría es lo que sea, la cosa que adoramos que no es Dios. Eso es nuestro ídolo. Puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser nuestra carrera, puede ser dinero, puede ser 1,000,000 de cosas, pero si no es Dios, es un ídolo, la cosa que estás adorando. Entonces, esta frase, a la obra de sus manos, me hizo recordar de Salmo 115. Y en Salmo 115, 115, dice, versículo 4, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Entonces vemos aquí exactamente la misma frase que vimos en Apocalipsis. Los ídolos son de nosotros, es lo que nosotros podemos producir y hacer. Y hay unas veces uno adora la creación, que no es lo que decimos, sino es lo que Dios hizo. Sin embargo, no es Dios, es la creación, no es el creador. Queremos adorar el creador solamente. Siguiendo en Salmo 115, dice, estos ídolos tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Mira, versículo 8, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces, los que siguen los ídolos son como los ídolos. ¿Cómo son los ídolos? Sin vida. Son vacíos, son inútiles. No pueden hacer nada, no pueden caminar, no pueden platicar, no pueden tocar, no pueden ver, no pueden oír. Son vacíos. Pero la gente sigue los ídolos todavía. Y en versículo 21, terminando este texto, dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, robando cosas. Entonces, entre esos dos versículos vemos casi la mitad de los 10 mandamientos. El hombre escogió seguir en su pecado en lugar de arrepentirse de sus pecados. Y increíble, porque en este texto hemos visto desastres naturales como el mundo nunca ha visto en otra ocasión, con la excepción de la inundación con Noé y su familia. Y hemos visto desastres increíbles, pero no hay nada que ver en comparación con esto. Y también esas personas han visto la muerte, la destrucción como ni podemos comprender. Sin embargo, el hombre escogió seguir en sus pecados. Wow. Pero cuidado, porque podemos decir, qué tontos son, qué necios, no entienden. Pero yo creo que es mejor mirar a nosotros mismos en el espejo y preguntar, ¿y qué de nosotros? ¿Qué es necesario para darle toda nuestra atención a Dios? Porque cosas horribles pueden pasar en nuestras vidas y podemos ser ignorantes como los ídolos y no hacer caso a Dios. Dios está llamándonos, Dios quiere nuestra atención y está enviándonos señales y palabras y consejos y su palabra y su Espíritu Santo convenciéndonos cuando estamos mal. Y si no hacemos caso, estamos igualito a las personas aquí en Apocalipsis 9 que no quisieran arrepentirse de sus pecados. Interesante que mencioné en el principio las 7 cartas
a las iglesias. Y en esas cartas hubo las exhortaciones a arrepentirse de nuestros pecados. Pero si estamos honestos, si decimos la verdad, no nos gusta arrepentirse. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento requiere que reconocemos que estamos mal. Y no queremos reconocer que estamos mal. Él está mal, ella está mal, pero yo estoy bien. Esa es nuestra forma de pensar. No queremos reconocer que estamos mal. Eso requiere una actitud, un corazón humilde. Pero nosotros en nuestra carne preferimos tener orgullo en nosotros mismos y aún hasta defender o intentar justificar nuestro pecado. Hasta a veces lo llamamos una bendición de Dios porque mira lo que tengo, pero lo que tienes no es de Dios. Y no queremos reconocer nuestro pecado y por eso no podemos arrepentir de algo que no estamos dispuestos a reconocer. Pero el problema, como vimos hoy, si no hay arrepentimiento, el fin es la destrucción. Siempre. No hay ni un caso que alguien no quiso arrepentirse, pero salió bien después de todo. El fin del no arrepentirse es la destrucción. Y no queremos ver la destrucción. Podemos ver en el texto, en la Biblia, y que podemos ver que está bastante feo y no quiero estar aquí. Pero gracias a Dios hay buenas noticias. Y esas buenas noticias se encuentran en 1 de Juan 1:9. Y 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos hace justo. Nosotros confesamos, eso es lo que nos toca. Reconocer tu pecado, confesar tu pecado delante de Dios por medio de Jesucristo y arrepentirte, date vuelta del pecado y corre a los brazos de Cristo. Si nosotros confesamos, Él nos perdona y Él nos limpia. Y entonces nosotros vivimos. Eso es lo que quiere. Eso es lo que queremos, espero, que vivimos. Vivimos aquí una vida en abundancia y victorioso y vivimos una vida para la eternidad en la presencia de Dios en el cielo. El 1 de Juan 1:9 es una promesa y es un regalo. Simplemente hay que creerlo y hay que recibirlo. Confiesa tus pecados y recibe el don de perdón. También en Romanos nos dice, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Dios quiere que todos llegamos al arrepentimiento para que podamos recibir el regalo de la salvación. El arrepentimiento es necesario. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo estudio.